Bienvenido a esta semana de la Laudato Si en nuestro segundo día, donde vamos a tratar el tema la relación entre salud y medio ambiente. Lo invitamos a acompañarnos a escuchar, aprender, cuestionar, sobre todo el actuar con este tema tan importante en la semana que estamos celebrando de la esperanza a la acción. Buenas noches y bienvenidos. El movimiento Laudato Si de la Parroquia de Balboa en Panamá les da la más cordial bienvenida a este espacio de formación y reflexión, donde promovemos el diálogo sobre temas fundamentales relacionados con el cuidado de la vida, la salud y nuestra casa común. En el programa de hoy abordaremos un tema de gran relevancia: los riesgos para la salud y el medio ambiente y la importancia de la prevención, la preparación y la acción comunitaria frente a situaciones que pueden afectar el bienestar de nuestras comunidades y ecosistemas. Para desarrollar este importante tema, contamos con la participación de nuestro expositor Federico Armien, especialista en gestión de riesgo, con más de 20 años de experiencia en las diferentes áreas de gestión integral de riesgo a desastres, tanto en el ámbito operativo y gerencial como en procesos de reducción de riesgo, preparación para emergencias, administración de desastres y organización comunitaria. A lo largo de su trayectoria, se ha capacitado en países como Japón, México, Italia, Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador y diversas naciones de Centroamérica, fortaleciendo sus conocimientos en prevención, salud y manejo de riesgos ambientales y sociales. Ha desempeñado importantes cargos en el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROT, donde ocupó funciones como director general encargado, jefe de capacitación, jefe de desarrollo institucional y jefe de proyectos especiales. Asimismo, en el Ministerio de Salud fue coordinador nacional de la Oficina Integral de Riesgos a Desastres en Salud y miembro del equipo técnico asesor del Despacho Superior en temas relacionados con centros de operaciones y organización comunitaria ante emergencias y desastres en salud. También ha realizado consultorías internacionales para organismos como la OEA, UNICEF, UNESCO, PNUD, USAID y el Banco Mundial, representando a Panamá ante importantes organismos regionales e internacionales especializados en gestión de riesgos, salud pública y prevención de desastres. Además, ha contribuido al desarrollo de manuales, guías, estrategias, investigaciones y programas orientados a fortalecer la cultura de prevención, la protección de la salud y el cuidado del medio ambiente. Nos honra contar esta noche con su experiencia y conocimiento para reflexionar juntos sobre cómo construir comunidades más seguras, saludables y resilientes, comprometidas con la protección de la vida y de nuestra casa común. Les invitamos a acompañarnos durante este programa y a compartir este importante mensaje de conciencia, prevención y esperanza. Comenzamos. Muy buenas. Para nosotros es un placer formar parte de este foro y conversar con la audiencia sobre un tema que consideramos de gran importancia, como lo es el ambiente, los desastres y la salud. Todo esto vinculado a lo que denominamos la gestión del riesgo. Uno de los aspectos iniciales sería, número uno, que vivimos en un entorno físico, biológico y social que facilita y a su vez propicia o condiciona la supervivencia y el desarrollo de los seres vivos. Dentro de ese entorno hay un elemento que consideramos crucial, como es la salud, vista desde el ángulo de un recurso para vivir la vida en plenitud o con plenitud, lo cual pues obviamente se traduce en un bienestar integral físico y mental, tal como se define desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Esos dos elementos deben estar de una manera articulada. Sin embargo, contamos con una herramienta que es la gestión del riesgo, que nos permite tomar medidas para identificar, evitar
y reducir o de alguna manera además enfrentar eventos que puedan impactar la existencia del ser humano. En función de eso, entonces, vamos a conversar con ustedes en torno a algunos eventos que pueden afectar nuestra existencia. Dentro de esos eventos, Panamá es un país en riesgo significativo. Tenemos múltiples amenazas, tanto naturales como sociales, aquella generada por la actividad humana específicamente, la cual también se ha denominado de tipo tecnológicas, y una que encierra una serie de elementos como químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos, que sumado todo esto a condiciones de vulnerabilidad y de exposición, causan un deterioro importante al ambiente y por ende a la calidad de vida de nuestras poblaciones. Todas estas circunstancias provocan la pérdida de vidas humanas, así como afectaciones directas e indirectas a la salud física y mental, a los bienes, a la capacidad productiva y, consecuentemente, un severo impacto al desarrollo. Y no es un aspecto teórico, sino que es una realidad que vivimos día a día con los diferentes tipos de desastre que se dan en nuestro país. Por lo general, tenemos la tendencia a creer que en Panamá no pasa nada o pasa muy poco. Sin embargo, un estudio del Banco Mundial en el 2010, con alrededor de ciento y tantos de países, Panamá fue colocado en el número 14 con mayor exposición a múltiples amenazas, fundamentalmente en dos aspectos, en el aspecto sísmico e inundaciones. Pero no solo quedamos allí, adicional a eso, se nos colocó en el número 35 con riesgo de mortalidad relativamente alto. Y de ciento y tantos de países, este es un lugar importante que debemos hacernos el cuestionamiento si tenemos las condiciones para poder hacer frente y mejorar este lugar en donde se nos ha colocado. El 15% de toda nuestra geografía está expuesta y el 12,5% de la población es vulnerable a dos o más amenazas. Amenazas como la que hace un momento acabamos de mencionar. La pregunta ahora, ¿conocemos y aplicamos los conceptos y el enfoque adecuado relacionado al tema de desastres? Y es parte de lo que queremos compartir, porque cuando estamos hablando de temas como desastre, nos estamos refiriendo a un elemento que requiere precisión conceptual. Y vamos a compartir con ustedes algunas precisiones conceptuales. Esta definición la hemos puesto en algunas intervenciones y la mayoría de las personas inmediatamente la ven, coinciden de que esta es una definición que de una u otra forma expresa qué es un desastre. Sin embargo, vamos a hacer un análisis y así podemos determinar bien qué es lo que verdaderamente llamamos desastre. La definición clásica habla de condiciones que alteran o que impactan a la sociedad de tal manera que éstas no tienen la capacidad de responder. La palabra clave es capacidad de respuesta. Sin embargo, una vez que trabajemos a fondo o analicemos esta definición, podemos tener una mayor amplitud en torno al desastre como tal. Decimos que es una situación de muerte, destrucción y pérdidas, no necesariamente, aunque es lo que comúnmente creemos, porque ya hay lugares en donde están tomando
el evento como una oportunidad y no como una destrucción. En esta temporada ciclónica, algunos países tienen un sistema de bombeo de agua en donde el agua, eh, en, en donde el agua que cae en exceso es controlada y es enviada a tanques que le permiten ser utilizada en el área relacionada a su producción agrícola. Entonces ya vemos el uso de el excedente de la naturaleza para desarrollo de la sociedad. Hablamos de pérdidas provocadas principalmente por el impacto e inclemencia de la naturaleza. Aquí hacemos un cambio y el cambio es que los desastres o las emergencias no son provocadas principalmente por el impacto e inclemencia de la naturaleza, sino primordialmente por la acción humana. El acto humano no es ocasional, el acto humano es precisamente el evento principal. Por lo general decimos no, pero es que los desastres son naturales y aquí queremos hacer esa precisión. Los desastres no son naturales, porque los desastres no son los eventos en sí. ¿Qué son los desastres? Los desastres son consecuencias y eso lo veremos en la filmina más adelante. Adicional a eso decimos que de manera casual, inesperada y repentina. Pues bien, las emergencias y los desastres no son casuales, no son inesperados, posiblemente puedan tener algún factor de que sean en un momento dado repentinas. Sin embargo, ¿por qué decimos que no son casuales? En Panamá, cuando llueve y la marea está alta, en cualquier punto de nuestra geografía tenemos una inundación. Esa inundación no es una inundación inesperada, porque sucede cada año en nuestra temporada lluviosa, porque tenemos condiciones específicas que nos dicen de antemano que ese evento se va a dar. Si ya sabemos que ese evento se va a dar, si ya hemos identificado la amenaza, si ya hemos identificado la vulnerabilidad que tenemos frente a esa amenaza, y eso ocurre año tras año, entonces no es una condición inesperada. No podemos decir que la emergencia o el desastre es inesperado porque tenemos las condiciones año tras año que configuran esa emergencia y ese desastre. Otro de lo que quizás mencionamos fácilmente es aquello en que afecta a todos por igual. El impacto de las emergencias, de los eventos, no afecta a todos por igual. ¿A quién afecta? Al más vulnerable, al más débil, frente a la cual poco o nada podemos hacer, definitivamente que en la medida en que podamos utilizar esa metodología de gestión del riesgo para reducir, para evitar su impacto, estaríamos diciendo entonces que es mucho lo que podemos desarrollar o hacer para reducir la posibilidad o evitar la posibilidad del desastre. Aquí solo lo estamos mencionando de esta manera, sin embargo, en la filmina que viene a continuación lo podemos ver con mayor precisión. En este caso, estamos haciendo esta definición de desastre como riesgos no manejados. Pero para que se dé un desastre se necesita tener determinadas condiciones. Una de esas es la amenaza. ¿Y de qué tipo podemos considerar la amenaza? Amenazas naturales. Y miren el concepto de amenaza. Amenazas naturales, podemos hablar de sismos, podemos hablar de inundaciones, deslizamientos y todas aquellas que ustedes conocen y que se generan en este país. Pero hablamos de amenaza, no hablamos de desastre. Podemos hablar también de las amenazas biológicas, de las antrópicas, que son aquellas en donde el impacto es producto de la acción humana,
podemos hablar de las socionaturales, que es la combinación de ambos factores, de las espaciales, y podemos entonces hablar de su intensidad, la magnitud y la frecuencia. Hoy en día se dan estos eventos con mayor intensidad, con mayor magnitud y con mayor frecuencia. Hoy en día se dice que llueve 2 horas y nos inundamos, y antes se necesitaba una semana. Es porque hay un cambio definitivamente dentro de lo que ya conocemos como el cambio climático, que está agudizando y está de una u otra manera acelerando el impacto o la generación de amenazas. La vulnerabilidad sería ese factor interno que nos hace débiles ante una amenaza. Por lo general, la debilidad la trabajamos desde el punto de vista geográfico, dónde me encuentro, pero en el fondo la vulnerabilidad tenemos que verlo es no solo en dónde me encuentro, sino el por qué estoy en donde estoy. Un ejemplo, si hay una amenaza que es un río y ese río puede causar un evento adverso, que en este caso sería un desbordamiento que a su vez genera una inundación, y la vivienda nosotros la tenemos en la orilla, obviamente que nos vamos a ver afectados. Y quizá la solución sencilla sea, bueno, quítense de ahí y ubíquense en otra parte más alta para evitar ser impactados. Sin embargo, no es tan sencillo, porque no se trata de moverme solamente, sino se trata de las condiciones que me tienen ubicado en ese punto, y las condiciones son factores multidimensionales. Por tanto, la vulnerabilidad no es solo dónde estoy, sino por qué estoy en dónde estoy. Y es precisamente esos elementos lo que tenemos que atacar para poder evitar, para poder reducir o para poder enfrentar una amenaza cuando ésta se convierte en un evento adverso que nos puede causar daño. En esa medida, entonces, la vulnerabilidad es multidimensional y está condicionada por factores económicos, políticos, sociales, culturales, educativos, ambientales, ideológicos, geográficos, de salud, institucionales, entre otros. Por tanto, entonces, tenemos que tener un control férreo en las condiciones que nos hacen vulnerables al sinnúmero de amenazas que ya hemos visto que contamos en nuestro territorio, y bajo las condiciones que vimos de la cifra que nos dio el estudio del Banco Mundial. Tenemos entonces que estos dos elementos juntos nos ubican en una condición de riesgo. Sin embargo, el riesgo tiene algunas características, y una de estas características es que es dinámico. Mientras nosotros estamos conversando, el riesgo está configurando algún tipo de impacto sobre nuestra población, sobre los individuos, ya sea desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de salud, etcétera. Adicional a eso, es cotidiano, no para, es permanente y totalmente desigual. No nos afecta a todos por igual. Luego que tenemos estos componentes, nos tenemos que preguntar entonces, una vez que conozco la amenaza, una vez que he identificado mi condición de vulnerabilidad, una vez que tengo la certeza de que me encuentro en una condición de riesgo, la pregunta que nos sigue es, ¿qué está expuesto? Está expuesta nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra economía, está expuesto el ambiente, está expuesta nuestra condición cultural. Todos esos elementos tenemos que tomarlos en cuenta, porque son elementos expuestos a un posible impacto del cual no sabemos si contamos con los recursos necesarios para poder de una u otra manera o reducirlo o enfrentarlo exitosamente. Otro factor es la incertidumbre, que son elementos que tenemos que considerar, pero no necesariamente
tenemos el momento preciso en que vamos a tener un impacto, sino que debemos tener la capacidad de, independientemente del momento en cuanto se dé, poder enfrentarlo como corresponde. De ahí que si tenemos todos estos elementos y lo tenemos bien conocido, pero tenemos esta carita de yo no fui, o tenemos esta carita en donde hay un nivel de tristeza porque la incertidumbre nos pone de esa manera, entonces es cuando se genera el desastre como tal. Entonces es importante determinar que el desastre no es casual, sino que el desastre es un producto que se genera en la medida en que nosotros no manejemos los riesgos adecuadamente. Entiéndase por riesgo la condición de amenaza, vulnerabilidad, la probabilidad de que éstas puedan de una u otra manera combinarse que afecte todos aquellos elementos que tenemos expuestos y entonces se produce esa situación en donde si no tenemos la capacidad de enfrentarla, vamos a tener pérdidas importantes de de muchas formas. Veamos entonces si cambiamos y vemos de que tenemos una oportunidad y debemos tratar de luchar por mejorar nuestra capacidad para poder frenar lo que sería el producto final, que es el desastre como tal. Y dentro de esas acciones tenemos la identificación y el análisis del riesgo. Si nosotros no identificamos el riesgo, o sea, la amenaza y la condición de debilidad, la cual ya hemos conversado, que es el concepto de vulnerabilidad, entonces no tendríamos los elementos para poder generar nuestras acciones para reducir o para evitar el desenlace, que en este caso sería el desastre. De ahí que debemos establecernos algunos escenarios y tomar algunos tipos de medidas, sobre todo reactivas, correctivas, prospectivas y compensatorias. Medidas que van dirigidas precisamente hacia evitar de alguna manera el producto que es el desastre. Y asimismo entonces establecer las medidas de prevención, que es evitarlo, la medida de mitigación, que es reducirlo, y la preparación, que es tener esa capacidad para poder enfrentarlo en la medida de que él mismo pues se manifieste en tal magnitud que la única forma que tengamos de poder hacerle frente es a través de una verdadera planificación. Si nosotros establecemos la identificación, los escenarios, las medidas y dentro de eso la prevención, la mitigación y la preparación, entonces mire lo que podemos hacer con el desastre. Podemos definitivamente impactarlo, de tal suerte que todo nuestro esfuerzo tiene que ir ligado hacia lo que denominamos resiliencia, capacidad de resistir, absorber, adaptarnos, responder y recuperarnos de manera oportuna y eficaz ante los efectos de eventos adversos. Y todo eso es posible en la medida en que podamos identificar el riesgo, elaborar nuestros escenarios y desarrollar nuestros planes y medidas a nivel reactivos, correctivos, prospectivos y compensatorios. De igual manera, estas acciones reactivas, correctivas y prospectivas la basamos en aspectos de prevención, mitigación y preparación. Todo lo que podamos hacer acá está dirigido a reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque no vamos a extinguir el riesgo. Vivimos en una sociedad en constante y permanente riesgo. Lo que tenemos es que reducirlo. Y estas acciones todas nos llevan a la reducción del riesgo. Y todo esto sería
porque tenemos que incidir en el proceso que genera el desastre. Y eso al final lo vamos a garantizar con la resiliencia, que es el resultado de todas las acciones que podamos desarrollar. Si no tenemos y no aprovechamos oportunidades y capacidades para reducir nuestro riesgo, estaremos permanentemente en una condición de desastre. En resumen, los desastres naturales, a pesar de que lo escuchamos siempre, no existen. Los desastres son eminentemente sociales. No podemos llamar desastre a la naturaleza, que es precisamente la que nos permite habitar este planeta. No podemos llamar desastre a aquellos elementos propios de la dinámica del planeta en el cual nosotros vivimos y nos mantiene disfrutando del mismo. Adicional a eso, los desastres no son obra de la casualidad. Ya vimos que son generadas por una serie de factores, no ocurren de la nada. A veces decimos, wow, miren lo que pasó, esto es increíble, esto nadie lo esperaba. Acuérdense que los desastres sí son esperados porque una vez que identificamos amenazas, vulnerabilidad, riesgo, ya sabemos lo que va a suceder dependiendo cómo se alineen estas condiciones. Los desastres son el producto de los riesgos que por responsabilidad, desconocimiento e incompetencia no manejamos responsablemente. Decimos que son errores de cálculo. En una ocasión se nos manifiesta un análisis de un científico que decía los desastres son errores de cálculo. Todo lo que le ocurra al ser humano es producto de un error de cálculo. Si un avión se cae, pregúntenle al piloto. Si el piloto murió, pregúntenle al copiloto. Si también murió, pregúntenle al fabricante del avión, pregúntenle al mecánico, pregúntenle al de la torre de control, envíen un experto y ahí se sabrá cuál fue el mal cálculo que dio como resultado ese accidente. Pero no es por casualidad y no ocurre de la nada. Ocurre producto de condiciones que no manejamos en su momento de la manera correcta. Por eso serían que los desastres, la emergencia y todo lo que le pase a un ser humano es en esencia producto de errores de cálculo. Si estamos hablando del cambio climático y decimos todo lo que configuró el aceleramiento del cambio climático, entonces estaríamos hablando que fueron acciones humanas que de una u otra forma propiciaron eso que hoy conocemos como el cambio climático y todo lo que está sucediendo en el planeta producto de esta situación. No ocurrió de la nada, ocurrió en función de acciones de nosotros los seres humanos esto, dentro del planeta. Así tenemos que como hablamos de la emergencia, de los desastres, de los riesgos, asimismo en el tema de salud podemos hablar de los determinantes de la salud. Y entre los determinantes de la salud tenemos que son esas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y mueren. Tiene que ver con todo nuestro ciclo de vida. Y para ello lo ubicamos como modelos multifactoriales. De ahí que la salud está condicionada por la interacción de variados grupos de factores interrelacionados e interdependientes. Eso incluye todo lo que acabamos de ver hace un momento en torno a las amenazas, en torno a las vulnerabilidades, en torno al riesgo y al desarrollo del producto que llamábamos desastre o emergencia. De ahí entonces que la parte genética o biológica, de acuerdo a esta clasificación, se estima en un 27%. Acá lo importante no es que veamos únicamente el porcentaje, ya que esto puede variar. Lo que estaríamos sí viendo con claridad y precisión es que son una serie de factores que dan como resultado entonces que el ser humano pueda vivir en una condición de una salud un poco deteriorada. Así tenemos entonces que la genética biológica en 27%,
el sistema sanitario en un 11%, los estilos y hábitos de vida en un 43% y el ambiente 19%. Entonces, así como hablábamos de los desastres, no nos enfermamos porque sí, sino porque hay condiciones que precisamente nos llevan o hay factores que nos llevan a esas condiciones. De ahí que uno de cada cuatro enfermedades están vinculadas a riesgos ambientales, físicos, químicos y biológicos, según la Organización Mundial de la Salud, y a esto se suman los factores sociales. Vamos a verlo cada uno en detalle. Biología humana, factores internos y genéticos que influyen de forma directa en el estado físico y mental de cada individuo, y aquí una de las claves es que no se pueden modificar. Claro, a través de la medicación se pueden controlar, pero no se pueden modificar, son precisamente aquellos con los cuales nacemos. Y ahí tenemos la herencia, el envejecimiento, que a medida en que el tiempo pasa, nos hacemos mucho más vulnerables o mucho más susceptibles a cualquier tipo de padecimiento. Asimismo, la maduración, el desarrollo y nuestro sistema interno. Entonces, es importante y estamos hablando de un 27% que representa este elemento dentro de la posibilidad de estar con una salud inadecuada. Tenemos la incidencia de factores determinantes de la salud en el sistema sanitario. Cada vez que hay alguna situación de enfermedad, lo primero que decimos es dónde están los hospitales, los centros de salud, los médicos, y le damos mucha más importancia al sistema sanitario. Sin embargo, el sistema sanitario desde el punto de vista de la enfermedad es el 11%, es un porcentaje un poco más pequeño que el resto. Conjunto de recursos tecnológicos, equipos y suministros, instalaciones, organizaciones y actores cuyo objetivo principal es promover, restaurar y mantener la salud. Pero cuando nosotros vamos y hacemos uso del sistema sanitario, cuando ya estamos enfermos. Lo importante es que el sistema sanitario trabaje como lo hace mucho más a fondo en lo que es la parte de prevención y promoción, acceso y equidad, atención y curación y rehabilitación. Es importante regresar al primer punto, prevención y promoción. Se hacen grandes esfuerzos a través de las instituciones de salud en ese campo. Sin embargo, es necesario que la población tome las indicaciones que se le manifiestan, porque quien puede realmente cuidar su salud es cada uno de nosotros. Las instituciones pueden darnos orientación, pueden tener planes y programas de prevención, pueden estar en mucha capacidad para prestarnos atención. Sin embargo, hay un factor importante y determinante que es la decisión de la comunidad o de la persona. Estilos y hábitos de vida. Ese sería un 43 a un 50%. La parte importante en cuanto a estilos y hábitos de vida es que este depende de la decisión que tomemos nosotros. Por eso decía que podemos en el área sanitaria tener información, pero si no hacemos uso de esa información, si no la ponemos en práctica, entonces pasamos a estilos de vida que no son estilos de vida saludables y nos ponen bajo condiciones de propensos a enfermedades de cualquier tipo. Tenemos, tenemos entonces que desde el punto de vista de estos estilos y hábitos de vida, debemos tratar de mejorar esos hábitos a través de una buena alimentación, a través de actividades físicas, un descanso reparador, y eso es sumamente clave. Yo creo que el panameño no duerme lo suficiente. Tenemos que manejar el estrés. Estamos manejando y si alguien se nos atraviesa, ya estamos gritando.
tenemos que controlar eso en función de lo que eso representa para la salud y evitar sustancias nocivas, el consumo de drogas, el consumo de tabaco, el consumo del alcohol, el consumo de comida chatarra, el sedentarismo, etcétera. Tenemos que hacer ejercicios, tenemos que mantener nuestro cuerpo en movimiento, en acción y darle pues esos y generar esos hábitos que son hábitos de vida saludable. El 19% se le atribuye al ambiente, entendiendo por el ambiente natural, el entorno social, como factores que influyen y afectan decisivamente en la salud. Dentro de los factores físicos, la calidad del aire, el ruido, las temperaturas extremas, la radiación. Y miren que dentro de lo que es las temperaturas extremas, estamos entrando en un fenómeno del niño, que es un fenómeno en donde, como ya se ha explicado a través del Instituto de Hidrometeorología, es un fenómeno en donde en el área del Pacífico vamos a tener a partir de este y el próximo mes, y quizás se extienda hasta el próximo año, vamos a tener disminución de lluvias, vamos a tener temperaturas extremas, etcétera. Y tenemos que tomar las medidas necesarias desde ya porque tenemos la información del tipo de situación a la cual nos vamos a estar enfrentando a partir de estos meses. En cuanto a los factores químicos, contaminantes del agua, del aire, del suelo, el uso de pesticidas, metales pesados, etcétera, y tenemos suficiente referencia de los elementos que en Panamá impactan desde la perspectiva del uso de pesticidas, de la contaminación del aire, del agua, del suelo. Así que estos son temas que estamos conversando, pero que es prácticamente de dominio de todos. Dentro de los factores biológicos, bacterias, virus, parásitos y determinados elementos que nos condicionan hacia la enfermedad como tal. El impacto, la intensidad, la duración, la exposición y la vulnerabilidad de la población, aunado a sus condiciones sociales, genera una serie de efectos sobre la salud. Este cuadro es similar al que veíamos en relación a los desastres. Son elementos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo, impacto, y en la medida en que no tomemos acciones, definitivamente entonces que caemos en una situación en donde será mucho más difícil nuestra recuperación. Dentro de esos factores ambientales que ya hemos visto, la contaminación atmosférica, el agua, el suelo, la exposición, el cambio climático que ya hemos conversado, la contaminación acústica, lumínica y biológica, entre otros, pero lo importante es que cómo eso nos afecta. Tenemos un ejemplo: enfermedades respiratorias crónicas y agudas, afecciones cardiovasculares de piel y cáncer, infecciones gastrointestinales, efectos neurotóxicos, golpe de calor, entre muchas otras. Y todo esto condicionado al resto de los otros factores que acabamos de ver hace un momento. El impacto de los desastres a la salud. Número uno, los desastres provocan la pérdida de vidas humanas. Ya lo hemos visto. Severos daños y destrucción a las infraestructuras económicas, y eso es fundamental. Cuando estamos hablando de emergencias y de desastres, no estamos hablando si es una inundación, hasta dónde llegó el agua, no, sino cuáles fueron o cuáles son los elementos que destruyó esa situación, y casi siempre impacta a las infraestructuras públicas, tanto económicas como sociales, y genera un impacto negativo al ambiente, a la salud, a la capacidad productiva, al desarrollo y a la calidad de vida de las comunidades impactadas. La experiencia es que una comunidad impactada por un desastre tiene mucho tiempo y mucho recurso para poder recuperarse. Una comunidad impactada por un desastre no se recupera de la noche a la mañana. Es mucha la inversión,
y son muchos los trabajos y las acciones que hay que desarrollar para esa recuperación. Por eso es que más rentable es trabajar en la prevención y en la reducción del riesgo que en la preparación para enfrentarlo. Dentro de las medidas que debemos implementar, son medidas de tipo económicas, estructurales, jurídicas, sociales, sanitarias, culturales, educativas, ambientales, tecnológicas y políticas de Estado profundas en la temática. ¿Y por qué hablamos de estas medidas que parecen abstractas? No. Lo que pasa es que acciones de movilizar a un grupo o a un asentamiento de un lugar de riesgo para un lugar de menos riesgo, estamos quizás incidiendo sobre esa población específica, pero al día siguiente vamos a tener a otros pobladores en ese lugar, porque el problema, como decíamos al inicio, no es dónde estoy, sino por qué estoy en donde estoy. Y estoy donde estoy por condiciones económicas, estructurales, jurídicas, sociales, sanitarias, culturales, educativas, ambientales. Por tanto, es sobre esos elementos que tenemos que trabajar, es sobre esos elementos que tenemos que incidir. Y son elementos de una u otra manera que son complementarios o se articulan. Eso significa que no podemos trabajarlo por separado como isla, sino que tenemos que generar una serie de acciones que puedan impactar sobre la economía, la estructura, las normativas, las acciones sanitarias, culturales, educativas, ambientales, etcétera. Y es importante que veamos esto como un trabajo en conjunto, un trabajo de equipo. Por eso decimos que todos, con la participación de la sociedad en general, llámese gobierno, sectores privados, sectores productivos y comunidades, tenemos la responsabilidad de reducir el riesgo, de evitar o de estar preparados para enfrentar cualquier situación que nos pueda hacer algún tipo de daño. Por ende, entonces, es un deber prepararnos para lo que no queremos que suceda antes de esperar que suceda aquello para lo cual no estamos preparados. Bueno, con esto terminamos este conversatorio, quizás un poco rápido, ya que nos hablaron de un tiempo específico. Son temas que requieren un poquito más de profundidad y quizás un intercambio en cuanto a preguntas y respuestas, pero como es grabado y no estamos en sitio, quizás no se pueda dar esa dinámica. Esperamos en otra ocasión poder aportar de una manera más calmada y que de una u otra forma, pues, podamos contribuir mucho más a ese conocimiento que todos ustedes tienen y a las acciones que se puedan generar, ya que cuando establecemos un conversatorio de este tipo, no esperamos un tanto la parte de la información, sino la parte de la acción. ¿Qué vamos a hacer con aquello que de una u otra manera nos pueda servir de lo que hemos conversado en el día de hoy? Así que le damos las gracias por su atención y estamos a las órdenes cuando así pues se dé la oportunidad. Gracias por permitirme participar. Luego de la valiosa participación de nuestro expositor sobre gestión de riesgo, continuamos esta noche con una reflexión profundamente necesaria sobre la relación entre la salud humana, el ambiente y nuestra responsabilidad como sociedad y como iglesia. Para ello, tenemos la alegría de presentar a nuestra siguiente expositora, la hermana Rosemary Castañeda, religiosa de las Hermanas de la Caridad de la Presentación, reconocida por su amplia trayectoria en formación pastoral, teología y acompañamiento eclesial en América Latina y Panamá. La hermana Rosemary es teóloga y magíster en teología y sagrada escritura. Desde hace varios años desarrolla su misión en la Arquidiócesis de Panamá, donde ha servido como directora del Departamento de Formación Cristiana y del Instituto de Teología Pastoral, acompañando la formación de diáconos permanentes, catequistas, agentes de pastoral y laicos comprometidos con la misión de la Iglesia. Además, dirige la Escuela de Pastoral Bíblica y ha sido profesora del Nuevo Testamento en el Seminario Mayor San José.
Su trabajo pastoral y académico la ha convertido en una voz reconocida en temas de evangelización, liderazgo eclesial y compromiso social desde la fe. En 2023 fue seleccionada por el Papa Francisco para participar con voz y voto en el Sínodo sobre la sinodalidad en Roma, siendo una de las mujeres latinoamericanas convocadas para este importante acontecimiento histórico de la Iglesia. Esta noche nos acompaña con el tema Salud y Medio Ambiente, invitándonos a reflexionar sobre cómo el deterioro ambiental impacta directamente la vida humana, especialmente la de las comunidades más vulnerables, y cómo desde la espiritualidad y la acción comunitaria podemos construir una cultura del cuidado, la prevención y la esperanza. Agradecemos profundamente su presencia y el valioso aporte que compartirá con todos nosotros. Recibamos con mucho cariño a la hermana Rosemary Castañeda. Mi saludo a todos ustedes, de manera especial a la parroquia San Mary, en estos momentos celebrando la semana de Laudato Si en el 2026. Es una alegría el que hagamos memoria, como nos decía el Papa Francisco, que todos estamos en relación. Quiero iniciar la reflexión con esa alabanza que hace el gran contemplativo Francisco de Asís cuando, pasando por los campos en su época, allí contemplando la naturaleza, brota de su corazón contemplativo esto que hemos hecho oración. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente con el Señor hermano Sol, que es el día y por el que nos das luz. Es bello y resplandeciente con gran esplendor y lleva una semejanza contigo, oh Altísimo. Alabado seas, mi Señor, por medio de la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y hermosas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire, nublado y sereno, y todo tipo de clima, por el que das sustento a todas tus criaturas. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil, humilde y preciosa, y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por quien iluminas la noche, y es hermoso, juguetón, robusto y fuerte. Nos unimos a esta alabanza que le hace Francisco a la naturaleza, porque se expresa gracias a esa intimidad que tiene con Dios, el creador de cielo y tierra. Para nosotras, las criaturas, aquellos que sabemos que el Dios lo ha creado todo, es no obligación, sino normal y de lo cotidiano, saber celebrar una semana cuando el hombre debe y es relación con el cosmos. Quisiera contarles la experiencia más grande cuando nosotros y yo personalmente nací en la montaña, al lado de una hermosa cascada que brotaba de esa montaña. Y mi crecimiento, a medida que iba aprendiendo a hablar, a caminar y a relacionarme con mi familia, expresábamos la belleza del agua y preguntábamos a nuestros padres cuándo se va a acabar ese torrente de agua. Pero ese torrente de agua, decía mi padre, si se llega a acabar, ¿qué sería de la familia Castañeda? ¿Con qué nos vamos a sostener?
Y es las relaciones y la conversación que tenemos con la naturaleza lo que hace que vayamos descubriendo al Dios creador. Ha sido así como el pueblo hebreo, cuando se iba iniciando en la fe, aprendía a mirar lo que es el sol y las estrellas al caer de la tarde, lo que es el cambio, sobre todo de la misma naturaleza, ver que las plantas llegaban en momento de florecer, pero que a veces se secaban, hasta que llegaron a la pregunta: detrás de esta hermosura hay alguien que lo maneja todo. Al principio de la Sagrada Escritura, en Biblia, en el libro del Génesis, decimos que Abraham, nuestro padre en la fe, contemplaba de noche las estrellas, esperando que se asomara Dios, aquel que él quería conocer, pero sobre todo el deseo de escuchar su voz. Mucho más tarde, muchísimo más tarde, podríamos decir que apenas en el siglo pasado, Teilhard de Chardin, un gran jesuita, nos dice así: la naturaleza no es simplemente un escenario pasivo, sino una potencia espiritual y una materia animada por el verbo, es decir, la palabra encarnada, que evoluciona hacia una mayor complejidad. Su visión íntegra, es decir, la ciencia y la evolución que tiene día tras día, nos lleva a nosotros a contemplarla y a desarrollar una profunda mística que surge de la contemplación de toda esta parte ecológica, mirando las rocas, las montañas, los ríos, donde la hermosura del mundo es la epifanía, es decir, la manifestación de Dios en la materia. Teilhard de Chardin, muy pequeño, en una de las correcciones que le hizo su madre, allí atrás, mientras que ella, la mamá, le levantaba el castigo, Teilhard jugaba con las piedras y al chocar las piedras se dio cuenta que de ellas salía fuego, chispas de fuego. Aquí hay vida. Y hay vida en la montaña. Y hay vida en los ríos. Hay vida en toda la naturaleza. Si el Papa Francisco, que nos está hablando tan hermoso en Laudato Si, y repitió varias veces esta frase: todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación. A ustedes, para mí, que decimos que creemos en el Dios creador, en su Hijo Verbo encarnado, que decimos que creemos en toda esa historia salvífica. Dios ha preparado para nosotros esta casa común, para, como nos dice Génesis en el capítulo 2, relaciónate con toda la naturaleza, porque es tu paraíso. Ámala, respétala. Pisa en ella, pero trata de dar pisadas sobre alfombras. Son como pétalos de las flores. ¿Cuántas personas? Y yo sé que hay una ahí de las que me escuchan, que saben muy bien
que a medida que yo converso con las plantas y que le digo mientras las riego, la hermosura, hoy has brotado flores para sonreír, no para mí solamente, sino para los que pasan mirándote y admirándote. La planta más se fortalece, mejores colores brillan y las flores se ponen preciosas. Se han hecho muchos experimentos de saber conversar con el árbol, con las rocas, con los ríos. Esto es lo que he aprendido yo en mi experiencia en el Amazonas. Me sorprendí cuando vi a los indígenas que juntaban sus manitos ante un árbol que iban y necesitaban la leña, pero decían, yo sé que te respeto, yo sé que tienes vida, pero aquellos brazos que tienes secos, voy a arrancártelos con delicadeza para prender fuego y hacer nuestro alimento. Qué bueno que no solamente dijéramos que respetáramos los ríos, las playas, sino que las amemos. Porque si las amamos, las respetamos. Démosle gracias a Dios por este paraíso en el que nos encontramos. Porque es un paraíso. Así lo dicen los japoneses y un místico japonés me decía a mí, Rosemary, los latinos están sentados sobre una silla de oro, pero vendados los ojos, porque no saben admirar la hermosura de esta creación. Pidamos perdón al Señor, porque nos regaló también a nosotros la mirada. Y si la mirada la sabemos apreciar como la hicieron los Reyes Magos, porque así nos lo dice Mateo en el capítulo 2, levantaron la mirada y vieron una estrella en el oriente que era diferente a todas, distinta, y la siguieron y se encontraron con el Mesías. Aprendamos a orar, admirar, alabar y dar gracias a Dios en este gran templo de la naturaleza. Que la misma naturaleza, cuando estoy con ella admirándola, me pide haz silencio y siente el aire que corre, te refresca y te envuelve como el soplo de Dios en tu vida. Dios los bendiga y feliz semana ecológica, y volvamos a Laudato Si y démosle gracias a Dios porque Francisco nos hizo memoria de respetar nuestra casa común. Dios los bendiga. Esta noche comprendemos que la salud de la planeta y la salud de las personas están profundamente unidas. En Laudato Si, el Papa Francisco nos recuerda que todo está conectado y que es cierto, es esta expresión cuando vemos como el aire contaminado, el agua deteriorada o la destrucción de la naturaleza termina afectando directamente nuestra vida y la de nuestras familias. Dios nos regaló una creación llena de armonía, capaz de sostener la vida, y por eso cuidar el medio ambiente también es una manera de cuidar el don de la salud y proteger especialmente a los más vulnerables. Hoy los invitamos a preguntarnos, ¿qué pequeños cambios podemos hacer para vivir de manera más consciente y agradecida con la creación? Gracias por acompañarnos en este segundo día de la semana Laudato Si. Mañana estaremos conversando sobre justicia ambiental, una llamada a mirar con compasión y solidaridad
a quienes más sufren las consecuencias de la crisis ecológica. Que tengan una noche llena de paz y esperanza. Lo esperamos mañana.